Hola hermanos, ¿cómo están? Chicos, papás que nos acompañan. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad nuevamente de estar aquí. Y como compartía Lluvia en los primeros videos, realmente sí es imponente el hecho de estar aquí, saber que pues es el estudio y la meditación de la palabra de Dios y pues sí requiere una responsabilidad muy grande. En este momento me han pedido que sea la persona encargada de traer esta meditación, esta pequeña reflexión de la palabra de Dios, y les voy a pedir que nos acompañen ahí en Gálatas 6, del 2 al 10. Es la pequeña reflexión, es la pequeña meditación que vamos a estar viendo en esta tarde. Les voy a pedir que en este momento, pues en lo que están buscando ahí algunos hermanos la cita, que pudieran apoyarnos compartiendo este video a las personas que lo necesitan. Vamos a ver qué es lo que tiene Dios para decirnos en esta tarde. Antes de esto, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y en este momento, Señor, te pido que tú tomes el control, Señor, de lo que estamos por hablar, Señor. Es tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, quien toque los corazones, Señor, de las personas que lo necesitan, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, justo, Señor, en el tiempo indicado, Señor. Que tus propósitos se cumplan, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar, Señor, lo que tienes para decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a leer lo que es Gálatas 6, del 2 al 8. Vamos a leer, dice: ayúdense a llevar las cargas de los unos de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción, de haber hecho lo que la labor te correspondía, y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar por nadie. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán esa misma naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos los que lo necesiten, en especial a los de la familia de la fe. Y vamos a ir desglosando un poco a poco estos pequeños versículos, esta hermosa porción de la palabra. Y quiero iniciar pues con el versículo 2, donde dice: ayúdense a llevar los unos de los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y este versículo me llama la atención porque se viene presentando un precedente sobre cada uno de nosotros. Dice: ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Está dando por sentado que cada uno de nosotros tenemos cargas, tenemos dificultades en nuestras vidas. Y este primer versículo que estamos leyendo nos deja claro esto. Todos tenemos aquí, o todos atravesamos en diferentes puntos con diferentes cargas. Cargas como tal vez perdiste tu empleo, tal vez hay problemas familiares, tal vez problemas económicos, pérdida de un ser querido, soledad o frustración, pudieran ser algunos de esos cargas que tenemos. Pero este primer versículo nos
alienta y nos motiva que tenemos una tarea nosotros entre creyentes de llevar nuestras cargas los unos de los otros, de apoyarnos los unos de los otros. Y a veces no es con recursos, a veces es con tu simple presencia. De esa manera tú puedes apoyar, escuchando a las personas, porque hay diferentes situaciones por las que pasamos y a veces pudiera ser que nos sintamos solos. Entonces, en ese sentido, podemos apoyarnos los unos en los otros, escuchándonos. Y es una de las tareas que nos ha sido encomendada. En el siguiente versículo dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Y aquí me gustaría también dar una explicación acerca de esto, porque si hemos sabido, o para las personas que no leen mucho o no conocen mucho de la palabra, pues podemos entender que la palabra se basa en eso, que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo valor para Dios. Y aquí nos mueve un poquito este versículo, porque dice, lo repito, el versículo 3: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Y me gustaría llevarlo al contexto en el que lo estamos leyendo, porque no tiene que ver con el valor que tú tienes, sino con el valor que tú te estás asignando a ti mismo. Y es diferente lo uno del otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un ego inflado. Tiene que ver con una manera en la que tú te conoces a ti mismo y tú crees que tu valor es superior al de los demás, que tú ves desde arriba hacia abajo a los demás. Y eso es lo importante que tenemos que tener bien en claro. Todos somos iguales y todos somos igual de importantes para Dios. Entonces, en ese sentido, nos hace esto en claro. Dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Nos invita y nos exhorta de manera drástica y de manera fuerte a que nosotros tengamos presente que no somos más importantes que los demás, que no somos más importantes que nuestro prójimo, que todos tenemos el mismo valor. Así que en ese sentido, trata de quitarnos ese ego, esa percepción de que nosotros somos mayores que los demás. Entonces es importante tener esto en claro y a lo que se está refiriendo en esta porción. Luego en el versículo 4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y cuando estaba leyendo este versículo, realmente me llegó muy profundo a mí, porque era una necesidad que yo estaba viviendo en ese momento. Había permitido que ciertos pensamientos vinieran a mi mente y empezaran a minar, empezaran a anidar en mi mente, y yo sabía en el fondo que esos pensamientos no eran correctos, pero yo empecé a compararme con otras personas, y eso es muy, muy peligroso, porque esas raíces de amargura, como lo dice la palabra, estaban creciendo dentro de mí, y es necesario recordar el valor que Dios nos ha asignado a nosotros. Y aquí me llama mucho la atención este versículo, porque me confrontó muy, muy fuerte, porque dice, lo vuelvo a leer, versículo 4: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho tu labor y no tendrás que compararte con los demás. Y para mí fue muy fuerte en esa porción, porque me dice: ¿realmente estás dedicando el 100% de lo que Dios te ha conferido a ti? ¿Te estás centrando en el 100% o estás desperdiciando cierta capacidad tuya para ver hacia los demás? Y eso fue algo muy, muy tremendo para mí, porque fui confrontado de esa manera. Porque en lugar de estar ocupado haciendo el 100% de mi trabajo, en lugar de todos mis esfuerzos estar centrados en lo que Dios me encomendó hacer, yo estaba
volteando y perdiendo el enfoque, volteando a ver a otros, volteando a ver las actividades que hacían otras personas. Y realmente eso yo sabía en el fondo que estaba mal, pero no sabía cómo combatirlo, no sabía cómo, de alguna manera, cómo renunciar a eso. Entonces me estaba controlando y gracias a Dios me topé con este versículo que realmente fue de gran bendición a mi vida, porque aquí me confronta, me dice, oye, necesitas centrarte en lo que yo te mandé de parte de Dios, así lo sentí. Necesitas tú poder hacer lo que Dios te llama que tú hagas y no estar buscando en los demás. Así que es necesario esto, porque cada uno de nosotros tenemos ese mandato de parte de Dios, ese plan de parte de Dios, que nosotros hagamos, que nosotros de alguna manera podamos sentirnos que estamos haciendo el 100%. Y es tremendo porque el enemigo trata de alguna manera de sembrar pensamientos, de sembrar en nosotros diferentes cosas, y nosotros poco a poco nos vamos siendo controlados por esos pensamientos. Así que es importante nosotros tener eso bien en claro, que debemos buscar centrarnos en lo que Dios quiere, porque en el momento en el que estamos viendo a los demás es que nosotros estamos perdiendo el enfoque, y ahí realmente estamos mal nosotros, estamos equivocándonos nosotros. Así que vamos a avanzar en el siguiente versículo. Dice, igual de confrontador, dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y en el siguiente, en el versículo 6, dice, los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer en las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y en estos dos versículos me llama la atención cómo debemos de meditar. Y en esta cuarentena, ahorita que estamos aquí muy ocupados en diferentes pensamientos, en diferentes actividades, a veces con mucho tiempo libre, pero a veces muy saturados, incluso en cuarentena, perdemos de vista esto, que nuestras decisiones tienen consecuencias, como lo menciona en el versículo 5. Cada uno es responsable de su propia conducta. Y en el versículo 6, si bien es cierto, se centra también en los bienes materiales que nosotros pudiéramos compartir con las personas, con los maestros, también se centra en que nosotros podamos compartir con ellos las cosas buenas. Así lo dice en este versículo. ¿Y a qué se refiere con las cosas buenas? Se refiere no nada más a lo material, sino a las experiencias que Dios nos permite vivir. Y en este momento quisiera detenerme un poquito en este versículo para que tú pudieras meditar, para que tú pudieras reflexionar acerca de esto, porque cuántas veces nosotros acudimos, ya sea a nuestro pastor en nuestra actual iglesia o en el pastor de la iglesia en la que tú te congregues, cuántas veces tú acudes a él con un problema, pero cuando se resuelven las cosas no le haces partícipe de saber la bendición que tú ya obtuviste. Entonces es necesario que nosotros también compartamos con nuestros líderes, con nuestros superiores, esas experiencias, esas victorias, esos procesos de restauración que Dios nos permite vivir en nosotros, porque eso es ánimo para ellos, ese es aliento hacia sus vidas. Entonces es importante que nosotros meditemos en esto y comprendamos que no solo vamos o debemos de ir con nuestro pastor cuando tengamos problemas, sino también lo hagamos partícipe cuando nosotros tengamos victorias, cuando nosotros tengamos experiencias de victoria. Y eso es importante también recalcarlo, porque Él nos está respaldando en oración. Nuestros líderes a veces nos respaldan en oración y generalmente no los consideramos. Algunas personas suceden estos casos y es importante que nosotros también los motivemos de esa manera. Vamos a avanzar. En el número 7 dice, no se dejen engañar por nadie.
Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y aquí, a partir de aquí, de este versículo, empieza a ser una separación de las dos personas. Empieza a ser una separación de los que viven conforme a sus pensamientos y a su conducta pecaminosa o de la manera alejada de Dios, y también hace una separación de las personas que viven conforme al Espíritu. Y dice en el versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que cosecharán? Ahí continuamos leyendo, dice destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces es importante nosotros recalcar esto, es importante nosotros tenerlo bien presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en este momento es cierto que al momento de estar en cuarentena nosotros somos expuestos a diferentes pensamientos en nuestra casa. Y es importante que nosotros tengamos esto presente, que debemos vivir conforme al Espíritu. ¿Y cómo vamos a saber eso? Leyendo la palabra de Dios. Ahí viene la instrucción que necesitamos. De esa manera nosotros vamos a saber y de esa manera vamos a ser guiados hacia lo que tenemos que hacer. Y en el 9 y 10 me encanta porque al final nos deja esto, ya para terminar, nos invita a que sigamos perseverando. En el 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Y hasta aquí lo vemos, wow, o sea, no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo buenas acciones, vamos a seguir dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y eso es tremendo, pero dice también aquí, en ese mismo versículo, nos condiciona esto. Y eso es muy tremendo también, porque dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y esto aquí me recuerda cómo realmente esta carrera es una carrera de perseverancia, de resistencia, de si tú te alejas de Dios, es el momento para que tú te puedas reconciliar con Dios. Y es el momento para que tú puedas buscarlo nuevamente. Aquí está la promesa de Dios, dice, si no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Pero la palabra es clara y nos confirma y nos condiciona y nos dice, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, en el versículo 6 dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien para todos, en especial para los de la familia de la fe. Y en diferentes versiones, en diferentes tiempos y meditaciones hemos tenido esa oportunidad de detenernos un poco a pensar en esto. ¿Realmente estamos sirviendo? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos tenido esas oportunidades para ayudar a los demás. Y ahí entra nuestro pensamiento, no, yo estoy muy a gusto aquí, estoy muy a gusto en mi casa, estoy muy a gusto haciendo esto, haciendo lo otro. Tal vez alguien más le va a ayudar a esta persona. Si una persona viene y tiene una emergencia, a veces queremos excusarnos diciendo, alguien más le va a ayudar. Pero nos estamos privando de la oportunidad que Dios nos da para hacer de bendición a otros. Ahora, teniendo en cuenta, debemos de hacer lo que nuestras autoridades nos piden. Debemos de guardar la distancia, debemos de tener hábitos de limpieza, debemos de no salir si no es necesario. Yo me quiero referir en este momento a emergencias. Cuando sucedan emergencias, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Decimos que alguien más le ayude o nosotros estamos dispuestos a ayudar? Y la palabra es clara, la palabra nos invita a que nosotros no nos cansemos de hacer el bien y que sigamos perseverando, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, si no, condiciona nuevamente, si no nos damos por vencidos.
Así que en este momento te voy a pedir que cierres los ojos, que vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios eso, que nos dé nuevas fuerzas, porque ese es el compromiso de parte de Dios para nosotros, que nosotros tengamos esa oportunidad de buscarlo nuevamente y de ser confrontados y de ser fortalecidos por Él, si nosotros lo buscamos de todo corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos has permitido, Señor, saber qué es lo que tú tienes, Señor, en este momento para nosotros. Ayúdanos, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, para poder continuar, Señor, haciendo las cosas bien, Señor, conforme, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor. Realmente necesitamos de ti, Señor. Estos tiempos han sido muy difíciles para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, tiene cargas, Señor. Tal vez, Señor, en algunos lugares, Señor, son demasiadas, Padre. Pero te pido, Señor, que tú pongas en el corazón, Señor, de todas las personas que están viendo esta transmisión, Señor, el deseo de ayudar, Señor, responsable y prudentemente, Señor, que ellos puedan ayudar, Señor, y cuando suceda alguna emergencia, Señor, que tus hijos puedan levantarse, Señor, y puedan, Señor, ser de bendición, Señor, a las personas que lo necesitan. Gracias, Padre, porque tú tienes el control en medio de todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Chicos, hermanos que nos acompañan, realmente ese es el reto que tenemos el día de hoy. No nos cansemos de hacer el bien. Y en este momento también les voy a pedir que no se retiren. Vamos a continuar con unos juegos. Ya están poniéndose en sus lugares las chicas, así que les voy a pedir que nos quedemos hasta el final, porque si hacemos memoria, como decían en la presentación en un principio, se quedaron empatadas, adolescentes y jóvenes. Así que viene el desempate, va a estar muy cardíaco, así que les voy a pedir que permanezcan ahí en la transmisión. Vamos a volver en un momento. Bendiciones.